A las 05:40 hora local del 7 de mayo, el USS Truxtun estaba transitando el estrecho de Hormuz como parte del Project Freedom. La administración de Trump buscaba romper el control de Irán sobre el corredor petrolero más importante del mundo y liberar a los 1.500 buques comerciales que transportaban a 22.500 marinos y que habían estado atrapados dentro del Golfo Pérsico durante semanas. El puente mantenía una guardia matutina tranquila. Nada en el radar merecía una segunda revisión. Lo que la tripulación del puente no sabía era que una batería de misiles costeros de la Guardia Revolucionaria Islámica, cerca de Bandar Abbas, había estado rastreando el convoy desde que entró al Golfo de Omán. A las 05:41, todos los sensores pasivos del Truxtun se activaron al mismo tiempo. 2 cubiertas debajo del puente se encendió la iluminación de emergencia roja. Voces superpuestas llenaron la sala. Este es el CIC, Centro de Información de Combate. El centro neurálgico sin ventanas donde realmente se gana o se pierde cada combate en el destructor. Un RC-135 Rivet Joint había estado orbitando a 50 millas al sur del estrecho durante los últimos 90 minutos, captando tráfico encriptado de la Guardia Revolucionaria Islámica todo ese tiempo. En este momento, ese tráfico estaba aumentando drásticamente. El radar espía detectó una oleada de aeronaves volando bajo saliendo de la costa iraní. 11 contactos, todos acercándose rápidamente. El Tao, oficial de acción táctica, teniente que dirige el combate desde la silla en el centro del SIC, ya estaba por la red reportándolos. Prioridad 1. Prioridad 2. El USS Mason tenía los mismos contactos. El USS Rafael Peralta, tercer barco en la formación, ya estaba maniobrando para cubrir el flanco sur del convoy. Los sistemas Aegis de los 3 barcos estaban conectados mediante la capacidad de enfrentamiento cooperativo, así que los destructores podían luchar como un único sistema de armas distribuido. El personal de guardia ejecutaba listas de verificación de lanzamiento. Dedos suspendidos sobre los paneles. 40 segundos de comunicaciones de voz comprimidos en puro movimiento. El primer SM-2 salió disparado de la celda 17 del sistema de lanzamiento vertical delantero del Truxtun. 32 celdas delante del puente, 64 más en la popa. Cada una es un agujero en la cubierta cargado con el misil adecuado para cada trabajo. La celda 22 disparó después. El Mason se unió desde su propio módulo VLS. 6 interceptores en el aire en menos de 15 segundos. 2 misiles de crucero se desintegraron a 40 kilómetros en destellos que aparecieron en el horizonte de la superficie, visibles desde la sala del puente, mientras fragmentos de la electrónica de guía iraní caían sobre el Golfo. Primeros destellos del día. El SIC no tuvo ni un segundo para marcarlos. Ese era el SM-2, el caballo de batalla de la defensa aérea Aegis. Velocidad de cierre de Mach 3.5, alcance de 90 millas. Piensa en el compartimiento de misiles como una caja de herramientas. El SM-2 es el dado de 10 milímetros. Sirve para la mayoría de los trabajos. Guardas una docena de ellos y solo rebuscas más al fondo cuando aparece algo extraño. 11 contactos se convirtieron en 8, luego en 4 y después en 2. A 80 kilómetros tierra adentro, el comandante de la batería del CGRI observaba su panel de lanzamiento. 0 impactos registrados. Se suponía que el convoy estaría lidiando con 60 objetivos entrantes para ahora, incapaz de mantener una solución de tiro sobre cualquiera de ellos el tiempo suficiente para abrir fuego. En cambio, la formación seguía intacta y la imagen de radar estadounidense se estaba aclarando, no empeorando. De todos modos, activó su radio para enviar la siguiente oleada. El I-2D Hawkeye, orbitando a 25.000 pies, comenzó a reportar contactos lentos desde tierra adentro. 12 al principio. Luego, el conteo superó los 30 mientras los lanzamientos continuaban. Drones de ataque de un solo uso, Shahed 136, impulsados por hélice. 180 kilómetros por hora. 50 kilogramos de ojiva. Alguien tenía que encargarse de ellos. El Shahed 136 es lo que obtienes cuando alguien le pone un motor de cortadora de césped a un ala delta hecha de material compuesto barato, le amarra una ojiva en la punta y lo programa con coordenadas GPS y un boleto de solo ida. $25,000 por unidad. Sin buscador, sin sensor, sin piloto. Solo una rumbo y un objetivo. El punto no es que un solo Shahed vaya a hundir un destructor. El punto es que Irán puede fabricarlos más rápido de lo que Raytheon puede producir interceptores para derribarlos. Esa es la ecuación en la que apostaba el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica. 2 FA-18 Super Hornet del ala aérea del Lincoln, con el indicativo Gunslinger, ya estaban en patrulla aérea de combate a 22.000 pies avanzando hacia el sur para entrar en combate. Cada dron que derriba un caza salva un barco y un interceptor. Cada interceptor que se salva es una reserva de misiles que los destructores conservan para lo que venga después, así lo llamó el Tao del Mason.
Norte, pareja fuera de la costa, atravesando directamente el espacio aéreo de Gunslinger. Gunslinger, evacúen, Ángeles 35. Ambos Hornets bajaron la nariz y rompieron formación, subiendo con fuerza para despejar la ruta tan rápido como los motores F-414 los impulsaban. 3 segundos después de que la cola del último F-18 despejara el corredor, 2 SM-2 salieron disparados del BLS delantero del Mason y atravesaron el espacio aéreo ahora vacío. ¡Impacto! Lo que acaba de pasar en esa comunicación por radio es el costo de operar el Aegis con aeronaves amigas sobrevolando. Piensa en el espacio aéreo sobre el barco como una autopista exclusiva. Los misiles de los destructores van por el carril rápido a Mach 3.5. Los cazas van por el carril lento abajo, misma altitud, misma ventana. No funciona. Los cazas toman la salida antes de que llegue el misil. La retirada es rápida. El hueco que dejan es real. A 50 kilómetros tierra adentro, la dotación que operaba los Shahed estaba en su 43º dron de la mañana. Cada tubo tarda 90 segundos en recargarse. Les habían dicho que siguieran lanzando hasta que el anillo defensivo de destructores cediera. Ese anillo no había cedido. Siguieron lanzando. Mientras Gunslinger despejaba el carril de misiles, 4 Shaheds se colaron entre la cobertura de cazas y se acercaron a menos de 30 millas del convoy. El BLS delantero del Mason lanzaba celda tras celda. 3 drones se desintegraron sucesivamente a 20 millas. Uno siguió avanzando. Quedan 3 ESSM en el lanzador. Evolved Sea Sparrow, el interceptor de alcance medio que se puede empaquetar de a 4 por celda, así que un destructor puede llevar 4 veces más munición cuando las amenazas están cerca y son numerosas. El SM-2 puede alcanzar Atlanta desde Nueva York. El ESSM llega hasta el siguiente vecindario. El cuarto Shahed pasó las 20 millas y siguió acercándose. La cúpula blanca en medio del barco cobró vida, localizó el dron y disparó una ráfaga de 1 segundo. El dron se desintegró a 1400 yardas de distancia, lo suficientemente cerca como para que el artillero en la estación de vigilancia de babor viera los fragmentos caer al agua. Esa cúpula blanca es el TIE-Link CWS. Un cañón Vulcan de 20 milímetros metido dentro de una carcasa con forma de R2D2 con su propio radar montado encima, que dispara 4500 balas por minuto. Es la última línea de defensa absoluta del destructor. Lo que detiene el Phalanx es aquello que logró pasar todo lo demás. Atravesó los SM-2, los ESSM y hasta los cazas. Cuando el Phalanx dispara, el enfrentamiento ya salió mal de varias maneras sucesivas. Hoy disparó. Hoy funcionó. Hoy esa distinción importó. El radar de superficie del Truxtun se actualizó. 6 lanchas de ataque rápido, 20.000 yardas, acercándose a 50 nudos. El Peralta tenía la misma imagen desde su posición en el flanco sur. El capitán tenía una elección: girar 30 grados a la derecha para presentar el mejor perfil de radar hacia las lanchas, o mantener el rumbo para que la antena norte siguiera apuntando al corredor de misiles de crucero. Eligió los misiles. Las lanchas se mantuvieron fuera del arco óptimo de los cañones. Este es el costo de priorizar la amenaza que realmente puede hundir el barco sobre la que solo puede rayar la pintura. El Packen Leader se acercó a menos de 4000 yardas y disparó 3 cohetes de 107 milímetros. 2 fallaron y pasaron de largo. Uno cayó al agua a 200 metros de la aleta de estribor del Truxtun. La ametralladora pesada de 12.7 milímetros del barco abrió fuego. El montaje Mark 38 de 25 milímetros del Truxtun en la banda de estribor encontró el ángulo y respondió. Las ráfagas cruzaban la proa a 175 por minuto. La lancha iraní viró bruscamente hacia el este. Cada arma que podía ver en el costado de babor del destructor seguía apuntando al corredor de misiles de crucero. El Truxtun ni siquiera se había fijado en el Packen todavía. Estaba ocupada con lo que realmente podía hundirla. Es como lanzarle piedritas a alguien que está peleando con un oso. Él sabe que estás ahí. Él simplemente tiene problemas más grandes. El Mark 38 es la navaja de bolsillo del destructor. Un solo cañón de cadena de 25 milímetros en cada banda, estabilizado para disparos precisos en mares agitados, operado a distancia, con miras térmicas para trabajo nocturno. Letal hasta 2500 metros. Perfecto para lo que está justo al lado del casco. Inútil para lo que está a 100 millas de distancia. Pero todo lo que está a 100 millas de distancia le pertenece al radar de vigilancia y al BLS, así que está bien. El Phalanx de popa del Mason quemó otro Shahed, y el conteo de municiones siguió bajando. El Truxtun giró 15 grados a la derecha para orientar su radar de estribor hacia un nuevo objetivo que venía del noroeste, y al hacerlo, el Mark 38 perdió la geometría de rumbo del Packen. A medida que cambiaban los ángulos, las lanchas dieron la vuelta. El capitán se enfrentó a la misma decisión una vez más. Estancamiento dentro de un combate de misiles. Entonces, Gunslinger volvió a entrar.
La oleada de Shahed seguía llegando, saliendo poco a poco de sitios dispersos en el interior cada 90 segundos y algunos se filtraban. Gunslinger 1 disparó un AIM-9X. El Shahed se convirtió en una nube de escombros a 18 millas. Gunslinger 2 derribó los siguientes dos con misiles AIM-120 AMRAAM, guiados por radar, dispara y olvida. Uno tras otro se desintegraban a distancia de seguridad, mientras los destructores mantenían sus reservas de misiles. En el Pack and Leader, la radio estaba mayormente en silencio. El comandante llevaba 90 minutos a 4.000 yardas del Truxtun, mientras el Mark 38 lanzaba ráfagas frente a su proa. Miró hacia el este. Agua abierta hacia la isla Kashem. Pulsó el transmisor. Las otras 5 lanchas giraron con él y aceleraron a máxima potencia. El Mark 38 disparó tras ellos, pero la trayectoria ya era incorrecta. Los disparos se quedaron cortos. Los botes desaparecieron en la neblina hacia el noreste. El CIC del Truxtun se quedó en silencio por primera vez en 47 minutos. En algún lugar del cuartel avanzado del Comando Central, un oficial de guardia procesaba el balance de la mañana. Irán acababa de gastar 11 misiles de crucero, 43 drones de ataque y 6 lanchas de ataque rápido contra 3 destructores estadounidenses. Aproximadamente $10 millones en armas y plataformas. 0 impactos. Un océano vacío y una factura de adquisiciones que la Guardia Revolucionaria Islámica tendría dificultades para explicar a cualquiera con una calculadora básica. El convoy había pasado el punto crítico. Pero esto no había terminado. Un RC-135 había estado escuchando la retirada del barco durante todo el camino de regreso a casa. Desde que rompieron contacto a las 7:12, cada ráfaga de radio encriptada del Pack and Leader había sido grabada y triangulada a menos de 200 metros. Al cronometrar la llegada de la señal a través de múltiples antenas distribuidas a lo largo del fuselaje de la aeronave, se envió a Link 16 como una coordenada de objetivo. Esa granja de antenas en el RC-135 funciona con 30 receptores separados a lo largo de todo el espectro de radio, con lingüistas de árabe y farsi en la cabina que pueden identificar una unidad de la Guardia Revolucionaria solo por la cadencia de la voz. Los iraníes sabían de esta capacidad desde los años 70 y aún así siguieron usando radios encriptados, porque la alternativa era no tener radios en absoluto. El RC-135 lee cada mensaje y toma nota de la dirección. Un MQ-9 Reaper a 28.000 pies sobrevoló las coordenadas. 26 minutos después estaba sobrevolando y tierra adentro en la costa sureste de Kishem. 6 lanchas de ataque rápido amarradas contra un muelle de concreto. Las tripulaciones arrojaban lanzacohetes vacíos por la borda. Camionetas llegaban con cajas. El operador del Reaper en la base de la Fuerza Aérea Creech en Nevada giró el FLIR hacia la caja más cercana de forma tubular y color verde oliva. El analista reconoció las marcas estarcidas en la caja adyacente en 4 segundos. No eran cohetes, no era munición. MISOC 2 Manpads. Sistemas portátiles de defensa aérea, misiles tierra-aire lanzados desde el hombro, diseñados específicamente para derribar helicópteros del cielo. Los botes no se estaban rearmando con armas. Estaban incorporando una capacidad antiaérea que no llevaban en la salida de la mañana. Una cresta de 200 pies se encontraba entre la cala y el estrecho. Para llegar a los botes, cualquier ataque de helicóptero tendría que cruzar una franja costera antiaérea que había estado activa desde el amanecer. Cañones y sitios de misiles superficie-aire vigilaban el cielo, esperando exactamente lo que estaba a punto de aparecer en el horizonte. Fue entonces cuando Comando Central tomó su decisión. Los ataques de autodefensa que siguieron no fueron improvisados. El Truxtun, el Mason y el Peralta habían sido atacados en aguas internacionales, mientras realizaban un tránsito legal en apoyo al Project Freedom. La operación que el presidente Trump había dirigido personalmente para restaurar el libre flujo del comercio a través del estrecho. El mandato de Comando Central era claro. Instalaciones militares iraníes responsables de los ataques. Sitios de lanzamiento de misiles y drones, nodos de mando y control, infraestructura de inteligencia y vigilancia fueron designados para una respuesta inmediata. Estados Unidos atacó los puertos iraníes de Bandar Abbas y Kishem. Ambos habían sido fundamentales en el ataque de la mañana. Ambos figuraban en planes de ataque preparados semanas antes del primer lanzamiento. Trump lo describió en términos que no requerían un diccionario militar. Hoy jugaron con nosotros, les dijo a los reporteros. Los volamos. Jugaron con nosotros. Yo llamo a eso una nimiedad. Él llamó a los ataques un golpecito y advirtió que futuras agresiones iraníes serían respondidas con una reacción considerablemente menos contenida. Insistió en que el alto el fuego seguía en vigor.
El grupo de ataque que se formó sobre el Golfo esa mañana llevaba el peso de una operación que había sido planeada completamente antes de que un solo barco iraní saliera del muelle. Dos FA-18 Super Hornets con bombas GBU-30 y 8J. Un par de Electronic Arts 18G Growlers con cápsulas de interferencia ALQ-249 y misiles AGM-88 HARM en los pilones de las alas. Bombas para infraestructura reforzada. Interferidores para cualquier radar iraní que aún estuviera operativo. La hora prevista sobre el objetivo se estableció antes de que los botes terminaran su retirada. A 14 millas de distancia, el piloto principal del Growler activó el ALQ-249. Todos los radares en la franja de defensa aérea costera que estaban vigilando el cielo quedaron ciegos en medio de una cortina de ruido electrónico. El ALQ-249 es el reemplazo del ALQ-99 que tenía 40 años y que la Marina retiró hace 2 años. El mismo concepto fundamental, pero un desempeño completamente diferente. Matriz de barrido electrónico activo de nitruro de galio. Más potencia, haces más concentrados, mayor cobertura de frecuencia. Imagina a alguien apuntando un reflector directamente a una cámara de seguridad. La lente está intacta, el sensor funciona. Todo lo que ve es blanco, pero los cañones antiaéreos apuntados con mira óptica no necesitaban radar. 3 emplazamientos de ZU-232 estaban excavados en la cresta sobre la cala. Montajes de doble cañón de 23 milímetros apuntados con miras abiertas, efectivos hasta 2.500 metros exactamente donde las aeronaves atacantes tenían que operar para alcanzar sus objetivos con precisión. 2 AH-64E Apaches, desde una posición avanzada en los Emiratos Árabes Unidos, cruzaron la costa iraní 18 minutos después de que se activó la interferencia. Un MH-60 RC Hawk, desde la cubierta de vuelo del Truxtun, se mantuvo en alta mar para cubrir cualquier bote que intentara escapar. Los Apaches descendieron a 200 pies sobre la línea de la cresta. El radar de ondas milimétricas sobre las cabezas de los rotores barrió la cala y clasificó 6 contactos en menos de 2 segundos. En el Pagan, líder abajo, el comandante escuchó las aspas del rotor un instante antes de su alerta de amenaza. Había estado observando columnas de humo del cinturón antiaéreo durante 12 minutos. Sabía que esto iba a pasar, activó su radio y le gritó a su artillero. El MISAC-2 ya estaba fuera de la caja. El Apache líder se lanzó contra la lancha principal a 5,5 kilómetros. Un AGM-114L Longbow Hellfire se desprendió del riel y encendió su motor. Dispara y olvida, buscador de radar de onda milimétrica. El helicóptero ya estaba girando antes de que las aletas despejaran el lanzador. Al mismo tiempo, el artillero del Paken se echó al hombro el MISAC-2. El buscador detectó el calor del motor casi de inmediato. El tono cambió a un zumbido constante. Apretó el gatillo. 2 misiles ahora en el aire, moviéndose en direcciones opuestas. Lo que nadie en CENTCOM les había dicho a las tripulaciones de los Apache hasta 20 minutos antes del lanzamiento era esto. Los misiles en esas cajas no eran MISAC segundo estándar. Eso es lo que decían las marcas. Los buscadores dentro eran de una generación más nueva. Infrarrojo de 2 colores con lógica específicamente entrenada para rechazar bengalas de magnesio. Los iraníes llevaban meses previendo un ataque con helicópteros y habían conseguido la mejora a través de un tercero. Las cajas estaban marcadas incorrectamente a propósito. El dispensador de bengalas del Apache se disparó automáticamente. Una nube de señuelos de magnesio al rojo vivo salió del fuselaje. El buscador perdió el bloqueo sobre el calor del motor, encontró una fuente más brillante y la siguió. El misil giró en espiral hacia los señuelos y detonó a 90 metros del lado derecho. La tripulación sintió la conmoción a través de los pedales. El Apache siguió volando. El Hellfire impactó al Paken líder a la línea de flotación. El bote se partió por la mitad y se hundió en 11 segundos. Ahora 3 botes más estaban levantando lanzadores MISAC. El segundo Apache se enfocó en el Paken más cercano a la orilla. Hellfire lanzado. Bote destruido. Los 4 restantes se dispersaron. 3 huyendo hacia mar abierto a toda velocidad. 1 regresando hacia la cala. Otro misil lanzado desde el barco que va hacia el norte. El Apache hizo una maniobra brusca y lanzó una nueva salva de bengalas. El misil siguió al señuelo. El helicóptero volvió a girar hacia el barco, ya demasiado cerca para la distancia mínima de armado del Hellfire. El cañón de cadena M230 en la torreta delantera cobró vida, una ráfaga de 1 segundo. Fuego a mitad del barco, ráfaga de 2 segundos, el barco se desintegró. Ese fue el M230. 1.200 proyectiles de 30 milímetros de alto explosivo de doble propósito, a 625 por minuto, vinculado al casco del artillero. Él mira un objetivo. El cañón apunta ahí. 2 segundos de disparo por barco son más que suficientes. El Paken que se dirigía a la cala intentó acercarse al muelle para cubrirse de las posiciones en llamas arriba.
Un Hellfire del Apache Leader lo alcanzó de lleno en el compartimiento del motor. El barco se partió contra el concreto. Quedaban 2 barcos, ambos huyendo hacia mar abierto. El Seahawk, que había estado esperando en alta mar, se acercó desde el ángulo de mar abierto, acorralándolos. El Apache detrás de ellos, el Seahawk enfrente. El misil Hellfire del Seahawk alcanzó al barco líder a 4 kilómetros. El barco de la retaguardia viró al sur a toda potencia. El cañón M230 del Apache lo encontró, disparó ráfagas sobre el compartimiento del motor hasta que perdió el rumbo y empezó a arder. 6 barcos, 6 hundidos. Los Apaches ascendieron hacia el este con residuos de bengalas a lo largo de sus fuselajes y un fragmento de Mossad incrustado en el ala corta de la aeronave líder. No fue suficiente para derribarlo. Suficiente para generar preguntas de los oficiales de mantenimiento cuando aterrizara de regreso en los Emiratos Árabes Unidos. Detrás de eso, Bandar Abbas y Khashoggi estaban ardiendo. La declaración de CENTCOM fue precisa y breve. Las fuerzas estadounidenses habían atacado instalaciones militares iraníes responsables de atacar buques de guerra estadounidenses, sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, nodos de inteligencia y vigilancia. Ningún activo estadounidense fue alcanzado. CENTCOM no buscó una escalada, pero se mantuvo posicionado y listo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán lo calificó como una violación al alto el fuego. Los medios estatales de Irán calificaron la pausa que Donald Trump impuso a Project Freedom como una retirada. Teherán había disparado contra 3 destructores estadounidenses que transitaban aguas internacionales, vio como 6 de sus lanchas de ataque rápido eran hundidas y tuvo 2 de sus puertos atacados en respuesta. Luego anunció que Estados Unidos había cedido. Los 2 buques comerciales estadounidenses que habían transitado el estrecho como parte de Project Freedom 2 días antes ya estaban en aguas abiertas. Más de 1.500 barcos con 22.500 marineros seguían atrapados en el Golfo Pérsico, esperando ver qué significaba para ellos la pausa en la operación. La respuesta, por ahora, era seguir esperando. La advertencia de Trump a Teherán antes de que terminara la semana no dejó lugar a interpretaciones. Los vamos a golpear mucho más fuerte, mucho más violentamente en el futuro, escribió, si no firman su acuerdo rápido. El estrecho seguía en disputa. El alto al fuego seguía técnicamente en vigor, y los siguientes 2 mercantes con bandera estadounidense en el itinerario ya se acercaban al punto crítico desde el sur, a 12 millas de Bandar Abbas, navegando por las mismas aguas que los camiones no despejaron esa mañana. La ruta estaba abierta. Por ahora, hasta luego.